Trabajos en altura. Trabajo en altura. Procedimiento técnico. Se considera como trabajo en altura a todas aquellas operaciones con posibilidad de caída de 1.8 metros o más, midiéndose esta desde la superficie del piso. Cuando el piso lo constituya una plataforma, dicha distancia se contará a partir de la misma, siempre y cuando tenga barandales adecuados u otro medio tal que el trabajador no tenga riesgo de caer fuera. Objetivo. El presente documento tiene por objeto reseñar las normas de obligado cumplimiento cuando se realicen trabajos en altura. Aplicará siempre la norma oficial mexicana NOM 009 STPS 2011 Trabajos en altura, donde tiene que establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la realización de trabajos en altura. Definiciones. Trabajo rutinario. Se considera trabajo rutinario a las actividades que ejecuta diariamente el personal de acuerdo a su rol y que durante su ejecución existe el riesgo potencial menor de sufrir caída a un mismo nivel, oficinas, talleres, laboratorios, almacenes, etc. Riesgos del personal en trabajos en altura. Se define como el principal peligro manifiesto por la posibilidad de caída, ya sea al pisar alguna sección que no soporte el peso, por algún borde sin barandal o con barandal con abertura tales que permitan el paso de un cuerpo humano adulto o durante el ascenso o descenso de la operación. Siendo los trabajos más comunes para estos casos, trabajos en plataformas elevadas, trabajos de construcción y montajes, trabajos de mantenimiento a torres y equipos, así como maniobras de rescate. Equipo o dispositivos para trabajos en altura. Cualquier dispositivo aceptado para realizar trabajos en altura, como andamios, escaleras, estructuras, plataformas, etc. Estos deberán cumplir totalmente con las especificaciones aceptadas por el centro de trabajo para la fabricación de los mismos. Equipo de seguridad para trabajos en altura. Equipo de protección personal o dispositivos de seguridad, que permiten ejecutar de manera segura y controlada los trabajos en altura. Los arneses, cinturones de seguridad, bandolas, líneas de vida y de sujeción, son dispositivos de protección personal, cuya finalidad primordial es de proteger al personal que realiza trabajos en altura. Arnés de suspensión, dispositivo de bandas sencillas o compuestas, que se afianzan al cuerpo del trabajador como un soporte de trabajo independiente. Se incluyen en esta categoría la guindola y el arnés con anillo, al pecho. Bandola, banda o correa, con ganchos de sujeción, propia para trabajos de liniero. Dispositivo de desaceleración, amortiguamiento mecanismo que sirve para disipar la energía durante una caída. Gancho de seguridad, dispositivo de cierre automático con seguro, pasador, o cualquier otro medio similar que lo mantenga cerrado hasta que sea abierto manualmente, incluye, cerrado automático, acción simple, doble acción y doble seguro. Usualmente es colocado en el extremo de un cable, para dotar a este de un medio de ser enganchado. Línea o cable de sujeción, elemento flexible para asegurar al trabajador de un cinturón de seguridad o arnés, a un anclaje o línea de vida. Línea o cable de vida, elemento flexible soportado por dos o más anclajes independientes de la superficie de trabajo, que sirve para asegurar directa o indirectamente, un arnés, línea de sujeción o un dispositivo de desaceleración. Puede ser de tipo horizontal o vertical. Mosquetones. Es un conector compuesto generalmente de un herraje en forma trapezoidal u oval con una abertura normalmente cerrada o arreglo similar que puede ser operado para permitir enganchar un objeto, y que para liberarlo automáticamente se cierra para retener el objeto. Equipos para prevenir caídas. A estos equipos también se les conoce como de posicionamiento, ya que una vez que el personal ha alcanzado la posición desde la cual desarrollará el trabajo le permiten fijarse mediante cuerdas, correas, arneses, cinturones y otros dispositivos, teniendo como resultado que el personal no se caerá mientras esté utilizando adecuadamente los equipos y estos se encuentren en buenas condiciones y debidamente instalados. Equipos para restringir caídas. Estos equipos no pretenden evitar las caídas, sino restringir la distancia máxima que un individuo caerá antes de llegar a ser detenido, procurando ocasionarle el menor daño posible en este proceso. Estos equipos están constituidos principalmente por arneses y líneas de vida. Los arneses, cinturones de seguridad, bandolas y líneas de vida y de sujeción, son dispositivos de seguridad personal, cuya finalidad es la de proteger al personal que realiza trabajos en altura, cubriendo alguna o varias de las siguientes condiciones. Prevenir caídas de diferente nivel. Evitar lesiones en caso de caídas. Entrada a espacios confinados, estrechos o en donde el aire pueda ser irrespirable o tóxico. Trabajos durante excavaciones o donde existe el peligro que el trabajador al caer pueda quedar sepultado por materiales. Sistemas de protección personal para trabajos en altura.
Los sistemas de protección personal para trabajos en altura están clasificados en 6 clases. Clase I. Sistema de protección personal que se utiliza para mantener al trabajador dentro de la superficie de trabajo y restringe su desplazamiento hacia los bordes que lo exponen al peligro de una caída. Consiste de un arnés para el cuerpo, línea de sujeción y anclaje. No está diseñado para detener caída libre. Clase 2. Sistema de protección personal de detención /diagonal amortiguamiento, el cual es usado para detener al trabajador en caso de una caída libre desde una superficie de trabajo. El sistema que la distancia de caída libre en ningún caso deberá ser mayor a 1.80 metros. Clase 3. Sistema de protección personal para trabajos en altura que requieran dispositivos que permitan paulatinamente ascender, descender y mantener al trabajador en un nivel, mientras ejecuta una actividad. Los componentes de este sistema no han sido diseñados para detener una caída libre, debe usarse además un sistema de respaldo para la detención de caídas. Un sistema típico incluye como mínimo, arnés, cable de sujeción, punto de anclaje, equipo de ascenso /diagonal descenso. Clase 4. Sistema de protección personal utilizado para propósitos de entradas verticales a espacios confinados. Este equipo debe permitir ascender /diagonal descender y o detener caídas. Consiste principalmente de un arnés de cuerpo, anclaje para espacio confinado, línea retráctil con manivela y accesorios. No está diseñado para detener caída libre. Clase 5. Sistema de protección personal para prevenir caídas en labores o actividades que requieran que el trabajador ascienda o descienda por escaleras o estructuras verticales en línea recta, que no tenga plataformas de descanso o canastillas de protección. El trabajador permanece con las manos libres para el ascenso /diagonal descenso. Los componentes de este sistema como mínimo son, arnés con anillo, al pecho, carabinero, sujetador de caída, mordaza, y línea de vida vertical permanente, cable o riel, o arnés con anillo, a la espalda, línea de sujeción de máximo 0.90 metros, sujetador de caída y línea vertical temporal. Clase 6 o de posicionamiento, sistema de protección personal para trabajos en altura que mantiene al trabajador con las manos libres para ejecutar una actividad a una altura determinada. Barrera de seguridad, barricada, de advertencia, señala un riesgo o peligro, es utilizada como medida temporal preventiva cuando no es posible eliminar el peligro o la condición insegura inmediatamente. Este tipo de barricadas pueden ser colocadas como prevención para la entrada o acceso a un sitio en el que exista un peligro oculto. Cuando una barricada de advertencia no ofrece una protección segura, se debe construir una barricada de protección. Altura, es la distancia vertical entre el punto cero a un determinado nivel. Anclaje, es un punto seguro de conexión, que no forma parte de la superficie de trabajo, para líneas de sujeción, cables auxiliares y líneas de vida. Arnés de seguridad, un dispositivo de bandas sencillas o compuestas, que puede ser asegurado alrededor del cuerpo del trabajador en tal forma que la fuerza de detención de la caída puede ser distribuida uniformemente sobre los muslos, glúteos, pecho y hombros o combinación de ellos, y con medios para conectar una línea de sujeción o dispositivo de desaceleración, amortiguador. Cinturón de seguridad, equipo de protección personal en forma de banda que se ciña a la cintura del trabajador y puede llevar uno o más anillos, que sirven para enganchar los extremos del cable de seguridad o bandola. Guindola, sillín con cinturón de seguridad, para actividades donde el usuario trabaja sentado suspendido, el cual tiene 3 puntos de sujeción. Plataforma, una superficie de trabajo elevada sobre niveles más bajos. Las plataformas se pueden construir usando tablones metálicos, tablones fabricados, cubiertas fabricadas, y plataformas fabricadas. Absorbedor de energía, amortiguador de energía, el componente del sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura, diseñado para disipar la energía cinética generada durante una caída, y que limita las fuerzas aplicadas en el sistema, en el dispositivo de anclaje y en el usuario. Andamio, cualquier plataforma, con sus elementos de estructura, soporte y anclaje, elevada en forma temporal, soportada o suspendida, que es empleada para realizar trabajos en altura. Tipos. Arnés, arnés de cuerpo completo, el equipo de protección personal que se ajusta al torso y muslos del usuario, compuesto por elementos como bandas flexibles, hebillas, mecanismos de ajuste, herrajes y anillos metálicos, y que se emplea principalmente en los sistemas de detención de caídas para soportar al usuario. Autoridad laboral, autoridad del trabajo. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. Bloqueador de caída de tipo corredizo,
el dispositivo diseñado para sujetarse a un riel vertical o línea de vida vertical, y deslizarse hacia arriba y hacia abajo, en respuesta a movimientos de ascenso, y que se bloquea automáticamente en respuesta al movimiento súbito de una caída. Cable de seguridad. En andamios suspendidos, el cable de respaldo que está aparejado con el dispositivo de paro en caso de caída, pero que no soporta normalmente la carga suspendida. Carga total. En sistemas de uso colectivo para trabajos en altura, el peso total al que se someterán los soportes del sistema de suspensión, que comprende el peso de los trabajadores, equipos, herramientas y materiales de trabajo, así como de todos y cada uno de los componentes del propio sistema, como plataforma, malacates, cables, entre otros. Conector. El dispositivo que permite la unión física de dos elementos de un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura. Despliegue. La acción del absorbedor de energía, de extenderse permanentemente, para disipar la energía aplicada a él durante una caída. Dispositivos de seguridad. En los sistemas suspendidos, los elementos que impiden el desarrollo de una fase peligrosa, como falla en malacates, cables de suspensión, soportes y otros dispositivos de suspensión. Los tipos de dispositivos que se presentan normalmente son: de descenso por falta de energía, permite el descenso en forma manual de una plataforma motorizada. De paro durante la caída, detiene el descenso de la plataforma al actuar directamente en el cable de seguridad. De detección de la inclinación, indica la pendiente longitudinal de la plataforma, cuando excede un ángulo preestablecido. Secundario, detiene el descenso de la plataforma en caso de ruptura del cable de suspensión o falla del malacate, y de freno secundario, detiene el descenso de la plataforma al accionar directamente sobre el tambor, la polea de tracción o el extremo del eje impulsor. Línea de vida. El segmento de material flexible que, junto con un absorbedor de energía, se utiliza como elemento de unión o conexión, en caso de caída de un trabajador. Línea de vida horizontal. La línea flexible bajo tensión cuyos extremos se sujetan a puntos de anclaje, y sobre la cual se puede deslizar un conector de un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura. Línea de vida vertical. La línea flexible instalada en forma temporal o permanente, suspendida o bajo tensión, y sobre la cual se puede conectar un bloqueador de caída de tipo corredizo. Malacate. El dispositivo de ascenso, descenso y tracción, que eleva o desciende la plataforma, canastilla o silleta en un sistema suspendido. Nivel de referencia. La superficie considerada como base para medir la altura del plano de trabajo. Plataforma de trabajo. Plataforma soporte. La superficie del andamio o plataforma de elevación, que soporta a los trabajadores, equipos, herramientas y materiales, y desde la cual se realizan las actividades o trabajos en altura. Protección lateral, barandal. El resguardo dispuesto en forma perimetral en una plataforma de trabajo o en las zonas en las que existe riesgo de caída de altura. Punto de anclaje. El elemento que posee suficiente resistencia para la fijación de malacates, cables de suspensión, cables de seguridad y otros dispositivos de suspensión, soporte o paro durante una caída, y que puede ubicarse o instalarse en los edificios, andamios suspendidos, plataformas de elevación, entre otros, en los que se realiza un trabajo en altura. Red de seguridad. La malla de material flexible dispuesta para detener la caída de una o varias personas y cuyo diseño impide que éstas sean proyectadas fuera de la red. Las redes también pueden emplearse como protección contra la caída de objetos. Sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura. Sistema de detención de caídas. El sistema que minimiza las fuerzas al momento de interrumpir la caída de altura, controla la distancia total recorrida durante la caída previniendo la colisión contra el piso o cualquier otro obstáculo, y permite mantener a la persona en una posición adecuada después de la caída para propósitos de rescate. Sistema de suspensión. El conjunto de elementos de un andamio suspendido u otro sistema similar, que comprende de manera general los soportes y las cuerdas o cables de suspensión. Sistemas personales para trabajos en altura. Aquellos de uso personal empleados para suspender o soportar a un trabajador en actividades que impliquen riesgo de caída de altura. Incluyen también los utilizados para la prevención de caídas de altura y para la detención en el caso de que éstas lleguen a presentarse. Comprenden, entre otros, los denominados de restricción, posicionamiento, ascenso y o descenso controlado y detención de caídas. Campo de aplicación. El presente procedimiento se aplicará a aquellos trabajadores que participen en el desarrollo y construcción de Proyecto Henry. Documentación aplicable. Plan de seguridad de obra. Reglamento de trabajo. Identificación y evaluación de riesgos en el proyecto. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, Título 2 Capítulo y Art. 22.
NOM 009 STPS 2011 Trabajo en altura. NOM 031 STPS 2011 Construcción. OSAS 18001 2007. Punto 4.3.1. Planificación para la identificación de peligros y evaluación y control de riesgos. Punto 4.4.6 Control operacional. NMX SAST 001 2008. Punto 4.3.1 Planificación para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Punto 4.4.6 Control operacional. Desarrollo. Introducción. Se considerará que un trabajador está realizando un trabajo en altura siempre y cuando se encuentre expuesto a una caída a distinto nivel de su posición de trabajo. Cualquier labor o actividad que se ejecute a más de 1,80 metros de altura, midiéndose esta desde la superficie del piso. Cuando el piso lo constituya una plataforma, dicha distancia se contará a partir de la misma, siempre y cuando tenga barandales adecuados y otro medio tal que el trabajador no tenga riesgo de caer fuera de la plataforma. Los trabajadores deben realizar un reconocimiento médico, verificación de la presión cardíaca, diario antes de comenzar la jornada laboral. Como norma general, en todo trabajo en el que se pueda presentar el riesgo de caída de altura, se han de tomar las siguientes medidas de seguridad, dirigidas a: primero, impedir la caída. Eliminando el riesgo en el proyecto si es posible. Empleando un método de trabajo adecuado y las protecciones colectivas necesarias, barandillas, andamios, redes, etc. Segunda, limitar la caída. Mediante la utilización de protecciones colectivas. Redes, andamios, plataformas de trabajo, etc. Tercera, eliminar o reducir las consecuencias de la caída. Mediante la utilización de equipos de protección personal, sistema anticaída, retráctil. El orden de ejecución de las medidas de seguridad en el trabajo debe ser el expuesto, siendo complementadas con la formación e información a los trabajadores sobre el riesgo y sus medidas de seguridad, debiendo ser aptos para la realización de estos trabajos. Además, estos equipos de trabajo se han de mantener en buen estado y respetando las protecciones colectivas, redes, barandillas, etc. Se utilizarán obligatoriamente las protecciones personales, arnés de seguridad con doble cable de vida y amortiguador retráctil, revisando frecuentemente el EPP. Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas con riesgo de caída de altura superior a 1,80 metros, se protegerán con barandillas. Las barandillas tendrán una altura mínima de 90 centímetros, con rodapié, pasamanos y protección intermedia. Las plataformas de trabajo deberán de tener una anchura mínima de 60 centímetros y estarán firmemente ancladas a los apoyos. Cuando el trabajo no puede ejecutarse con plena seguridad desde el suelo o a partir de una parte de un edificio o de otra estructura permanente, deberá utilizarse preferentemente un andamiaje seguro y adecuado al tipo de trabajo. Deberán adoptarse todas las precauciones para proteger a las personas que se encuentren trabajando en altura, para evitar que puedan sufrir caídas ya sea al piso o a cualquier desnivel intermedio. Debe evitarse trabajar a diferentes niveles al mismo tiempo, para evitar lesiones del personal por caídas de objetos o herramientas. Si esto no es posible por la naturaleza del trabajo, se deben colocar redes o mallas que detengan estos objetos o herramientas en caída. Si los trabajos son del tipo eléctrico o de corte y soldadura, se deben tomar precauciones adicionales para evitar riesgos de choque eléctrico o quemaduras al personal y las correspondientes para evitar incendios. En caso de que se presenten lluvias o vientos fuertes, se deberán suspender todos los trabajos que se ejecuten en altura, excepto aquellos que sean necesarios para eliminar emergencias u otros peligros inesperados, en los cuales se deberán tomar precauciones adicionales para evitar que los trabajadores sufran lesiones. En la NOM 031 STPS 031 Construcción, Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, indica lo siguiente sobre los trabajos en altura. Los trabajos en altura se deberán llevar a cabo conforme a lo establecido en la NOM 009 STPS 2011, o a las que sustituyan. Para realizar trabajos en altura, se deberán aplicar las medidas de seguridad siguientes. Ser supervisados por una persona con conocimiento sobre protección contra caídas de la obra en construcción. Evitar que diferentes trabajadores realicen labores sobre la misma vertical a distintas alturas, y cuando esto sea indispensable, se deberán adoptar medidas de seguridad específicas para dichas actividades. Prohibir el acceso a personas ajenas a la zona de trabajo. Registrar y reportar inmediatamente al responsable de la obra y o personal de seguridad los daños o desperfectos identificados en los sistemas o equipos para realizar trabajos en altura, y
Tener disponibles en la obra de construcción los registros de las revisiones a los sistemas o equipos para realizar trabajos en altura. Trabajos sobre andamios. Con respecto a los andamios, se seguirán las siguientes prevenciones. El montaje se realizará por personal especializado. Inspeccionar el equipo antes de utilizarlo y de forma periódica. Aplomar y nivelar durante el montaje. Anclar los andamios a la estructura. No sobrecargar los andamios. No emplear escaleras o dispositivos provisionales en lo alto de los andamios para aumentar su altura. No arrojar escombro directamente desde los andamios. En el caso de utilizar andamios móviles, dispondrán de ruedas con dispositivos de frenada y no se desplazarán con personas subidas en él. Escaleras de mano. El uso de escaleras portátiles queda restringido únicamente para el acceso a partes elevadas y para trabajos ligeros tales como pintado de letreros, retoques a estructuras, conexiones eléctricas, entre otros. En los sitios de construcción solo se podrán usar escaleras portátiles, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Sean utilizadas por un solo individuo, a menos que estén diseñadas para soportar a más de una persona. Se utilicen solamente escaleras metálicas que cumplan con las recomendaciones establecidas para su selección, uso y cuidado en las normas NMX W144 y NMX W147. Al utilizar escaleras portátiles deben colocarse a un ángulo de 75.5 grados de la horizontal para optimizar la resistencia al deslizamiento de la escalera y el equilibrio del usuario. Una regla sencilla para colocar la escalera en el ángulo apropiado es la de colocar la base a una distancia a la pared o soporte superior igual a la longitud efectiva de funcionamiento de la escalera, la regla del cuarto de la longitud. Para el acceso a lugares cuando dispongan de todas las medidas de seguridad necesarias para su estabilidad. La base de la escalera quedará sólidamente asentada. Se verificará dónde se posicione en las escaleras existan o se instalen anclas para los amarres de estas asegurándose que ésta quede firme y estable. El ascenso o descenso se hará siempre dando el frente a las mismas. Los trabajos a más de 1,80 metros de altura del suelo que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad, se efectuarán utilizando arnés de seguridad. Se revisarán mensualmente en base a la INS 4544-09-07 Seguridad en máquinas y equipos de trabajo. El área de alrededor de la base de la escalera estará perfectamente limpia de materiales y sustancias resbaladizas. Cuando no se utilicen, se deberán guardar y proteger de los rayos del sol y de la lluvia. No deben dejarse nunca tumbadas en el suelo. Todo el personal que efectúe trabajos en escaleras, deberá usar cinturón o arnés de seguridad y cable de sujeción asegurado en puntos independientes a la escalera, aunque ésta se encuentre amarrada. Cuando el usuario requiera el uso de herramientas u otros materiales requeridos para el trabajo a desarrollar, se deben emplear canastillas o cinturones portaherramientas, asegurando los mismos para evitar el riesgo de que caigan y puedan lesionar al personal que trabaje en otros niveles. No se deben colocar escaleras frente a puertas que abran en dirección a la escalera, a menos que se fije la puerta en posición abierta, se cierre con llave o se vigile la entrada. Queda prohibido mover escaleras con trabajadores en ellas. Consideraciones a tener en cuenta en las inspecciones de escaleras de mano. Verificar que todos los componentes de la escalera no tengan grietas, fracturas o corrosión. Revisar todas las conexiones entre peldaños y largueros. Revisar los componentes de funcionamiento. Verificar en las escaleras de extensión, que la cuerda y la polea se encuentran en buen estado y que la cuerda no se encuentra desgastada. En caso de que se encuentre algún daño estructural o defecto, la escalera debe retirarse del servicio, colocándole una tarjeta de aviso con la leyenda, peligro, hasta que sea reparada o retirada del servicio. Los largueros y los peldaños de una escalera deben estar libres de aceite y grasa. Trabajos en cubierta. Para trabajos en cubierta se colocarán medios auxiliares como líneas de vida, soportes para anclar cables de vida y protecciones perimetrales. Se impartirá formación a los operarios que realizan estos trabajos, sobre riesgos que conllevan y las medidas de seguridad que son necesarias para evitarlos. Siempre se procurará evitar se realicen trabajos en la misma verticalidad de un puesto de trabajo a otro, cuando exista riesgo de caída de objetos o partículas. Si no fuera posible esta circunstancia, se colocarán lonas o cualquier otro medio de protección que elimina el riesgo. Cuando este riesgo se produzca entre distintas empresas, se comunicará al responsable de construcción para que coordine las acciones a tomar, y qué empresa tiene prioridad. Plataformas móviles. Siempre que se haga uso de plataformas móviles para realizar cualquier tipo de trabajo,
Se permanecerá sujeto mediante arnés de seguridad permanentemente a elementos de amarre directamente al gancho de la grúa, por lo que el dispositivo de seguridad o línea de vida no se enganchará a la canastilla. Queda prohibido subirse a las barandillas de las plataformas móviles para realizar cualquier tipo de trabajo. Se revisarán diariamente en base a checklist de máquinas y equipos de trabajo.